Buenas tardes, queridos estudiantes. Volvemos a clases virtuales. Espero que sea la primera y la última. Creo que seguramente todos somos conscientes de que no hay como la clase presencial. Pero bueno, por la situación que atravesamos a nivel nacional, nos toca estar en esta modalidad. Bien, estimados estudiantes, les pido que abran el texto en la página 47. Vamos a continuar haciendo los ejercicios de utilización del método de reducción al absurdo para determinar si es que una oración dada, bueno, o un esquema, una fórmula, es tautológica o no. Bien, recordemos el procedimiento. En primer lugar, el primer paso que tenemos que hacer es suponer, eso y como hipótesis, que va a ser reducida al absurdo, si es que hay cómo, que la fórmula dada no es tautología. ¿Cómo hacemos eso? Indicando, poniendo un cero bajo el funtor principal. Ahora, a partir de esa primera asignación, tratamos de descubrir cuál es el valor de miembro izquierdo y miembro derecho. Si es que es posible en una, a ver, si es que a partir del valor del funtor podemos llegar a determinar los valores de miembro izquierdo y miembro derecho unívocamente, sin necesidad de hacer elecciones, entonces ponemos todos esos tres valores en la misma línea. En caso de que no sea así, es decir, cuando el valor de un funtor no me permite unívocamente determinar valores de miembro izquierdo y derecho, sino que hay dos, tres posibilidades. Para cada una de ellas nos bajamos una línea y ponemos un número al margen para ir tomando nota de qué es lo que estamos haciendo. El valor que tiene varias alternativas tiene que estar subrayado con una doble raya. Por favor, esta convención les pido que todos lo hagan. La razón de subrayar con dos rayitas el valor que estamos analizando es para al momento de hacer la revisión no perdernos y saber qué hemos hecho, por qué camino hemos transitado. Bueno, ahora, entonces, el objetivo penúltimo es el de asignar valores a todas las oraciones atómicas o variables. Y una vez que ya hemos hecho ese trabajo, tenemos que revisar si es que esa asignación es consistente o es absurda. Si es que es absurda, pero y no hay más posibilidades de que un determinado funtor tenga un cierto valor, entonces, si es que el ejercicio se realiza en una sola línea, el hecho de que encontremos un absurdo significa que tenemos que negar o rechazar la hipótesis de partida. Si es que esa hipótesis era suponer que la oración es totalmente falsa, entonces eso no puede ser, eso es ilógico, y por lo tanto la respuesta es que es tautología. En cambio, si es que hemos encontrado una asignación de valores consistente, es lo contrario de absurdo, entonces tenemos ahí una prueba, una demostración de que la fórmula no es tautológica. Y ya tenemos la respuesta. Bien, ahora yo les indiqué y escribí eso en la pizarra y les pedí que por favor pongan atención, copien este par de alternativas con las que nos topamos al final del ejercicio. Insisto, consiste en lo siguiente. Si nosotros llegamos
a absurdos en todas las posibilidades de análisis que se sigue a partir de suponer que la fórmula es absolutamente falsa, si en todas las posibilidades de asignación de esa hipótesis inicial llego a absurdos, entonces, y solo entonces puedo decir, esa hipótesis es absurda. Y, es decir, quiero que quede absolutamente claro y vamos a ver si es que nos topamos con un ejercicio que nos permita el ver claramente lo que estoy diciéndoles, sería lo mejor. Entonces, las alternativas son o todas las posibilidades de asignación de valores conduce a un absurdo y por lo tanto la hipótesis, perdón, la fórmula inicial o la oración inicial es tautología, o caso contrario, basta con que hayamos encontrado una sola asignación de valores que es consistente, es decir, de acuerdo con las tablas de verdad, y por lo tanto la fórmula es totalmente falsa, o la oración es totalmente falsa y por lo tanto no tautología. Bien, entonces, con este recordatorio vamos a continuar haciendo los ejercicios. A ver, fíjense que todos, estoy en la página 47 y tenemos apenas, bueno, excepto en el ejercicio 7, tenemos solamente dos variables, P y Q, o dos letras esquemáticas. Bien, antes de hacer las 7 que vamos a hacer más luego, empecemos por la número 8. ¿Sí? Les pido por favor copien, yo voy a hacerlo en el pizarrón, ustedes en sus cuadernos. A ver, lógica simbólica, página 47. ¿Sí? Hacemos el ejercicio 8. A ver, tenemos que es verdad que no P y Q, y es verdad que si Q, entonces P. Q entraña P. ¿Ya? A ver, absolutamente falso P y Q entraña P. Bien. ¿Ya? Entonces, primer paso, bueno, démonos cuenta de qué tipo de oración es la número 8. Es una conjunción. Tiene como miembro izquierdo otra conjunción, cuyo miembro izquierdo es una negación total, y como conjunto derecho del funtor principal tenemos un condicional. Bien, primer paso, supongamos que la oración dada, bueno, en realidad esto no es una oración, que el esquema es totalmente falso. Indicamos eso poniendo un 0 bajo el funtor principal. ¿Sí? Bien, lo voy a escribir con rojo. Esta es la hipótesis que vamos a tratar de reducirla al absurdo, si es que hay cómo. Bien, ahora, ¿en cuántos casos el condicional es 0? En 3 casos. Y entonces me toca bajarme una línea para cada uno de esos casos. Entonces voy a poner aquí me bajo un renglón, trataré de hacer lo más recto posible. Ustedes como están con un cuaderno cuadriculado o de líneas, no tienen ese problema. Bien, ahora, este 0 puede ser que vino del miembro izquierdo o del miembro derecho o de ambos, ¿sí? Entonces, puede ser que sea verdadero, perdón, en vez de 0 estamos utilizando la F, ¿sí?
Pero protesten, por favor. Bien, entonces, en la primera fila pongo la F, que significa que la oración es totalmente falsa. El esquema, disculpen. Bien, ¿de dónde le viene esta F? No sabemos. Puede ser que vino del miembro izquierdo, y que falso, verdadero, o primera posibilidad. El orden, ¿cómo escojo? En parte depende de cuál de esas posibilidades me va a facilitar o permitir de la manera más rápida, por el camino más corto, llegar a conocer los valores de las oraciones atómicas. En este caso, P y Q. ¿Sí? Bien, entonces, si es que yo puedo, por ejemplo, asignar falso a acá, al miembro izquierdo, perdón, al miembro derecho, y acá verdadero, entonces, aquí, esta asignación me va a permitir inmediatamente conocer cuánto es P y Q. Entonces, avancemos. Recuerden, por favor, para ir de modo haciendo este análisis de asignación de valores de modo sistemático y ordenado, nos bajamos una línea y al margen izquierdo vamos numerando los casos. ¿Sí? ¿Está comprendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, avanzamos. Ahora, conjunción verdadera. ¿Cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho? Aquí. Verdadero y verdadero para la negación. Ya, P, falso. ya, correcto, gracias. Ahora, a ver, empecemos con voy a... Gracias, Juan Diego. Ahora, voy a empezar con a ver, la participación, pero... A ver. A ver, Andrea, Sí, profe. ¿cuánto es Q y P acá si el condicional es F? Es verdadero para Q y falso para P. Gracias, verdadero o falso. Bien. Ahora, revisemos, la P es falso y aquí la P es falso. Sí, esto es consistente. Q verdadero, Q verdadero. Entonces, ya, tenemos la respuesta. Esta línea, que es una de entre varias, está demostrando que la fórmula dada es totalmente falsa cuando P es falso y Q verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, no hace falta que examinemos el resto de casos. Ya tenemos la respuesta. Esta asignación es consistente con la hipótesis inicial y de ahí sacamos la conclusión de que es tautología o no. No tautología. No. ¿Sí? Entonces, escribimos la respuesta y con eso acabamos este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, de mi parte, por ejemplo, y si no hubiese salido abajo en un caso, se tendría que hacer otra línea hasta poder llegar al caso que se está buscando. Claro, si es que aquí hubiera salido un absurdo, entonces me bajo una línea y veo en qué otros casos el funtor principal es totalmente falso. ¿Sí? Recuerden, estoy trabajando con ¿sí? Que la conjunción sea falsa porque miembro izquierdo verdadero, miembro derecho falso. Segundo caso podría ser, ¿sí? A ver, al revés, que el Profe, sea no podría falso ser. miembro izquierdo, verdadero el derecho. ¿Sí? Profe, nunca podría ser ese, porque si es verdadero y verdadero, por ejemplo, si tengo el segundo verdadero, nunca me va a dar. Así que solo analizando, poniendo el segundo del condicional falso, ya tenemos la respuesta, sin necesidad de ver el resto de opciones. Pero lo que está diciendo Edison es que, ¿qué pasaría si es que en la línea 1 hubiera encontrado un absurdo?
Me Ya, está ya. poniendo en otra situación hipotética. Ah, perdón, perdón. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a ver, seguramente no tenemos casos complicados. Pasemos al número 7. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora continuemos. Si es que en este segundo caso llego a un absurdo, ¿puedo ahí decir que por lo tanto la hipótesis es absurda? La respuesta es no, porque me falta examinar un tercer caso de conjunción falsa. Y es que cuando tanto miembro izquierdo como derecho son falsos. Entonces, si es que en los tres casos llego a un absurdo, ahí tendría que rechazar la hipótesis. ¿Sí? Pero eso es lo que les decía desde el día de ayer. Tenemos dos opciones, o todas las posibilidades de asignación de valores es absurda o conduce a absurdos, y solamente entonces puedo decir rechacemos la hipótesis inicial y por lo tanto tenemos una tautología, o caso contrario, basta una asignación consistente para saber que la fórmula no es tautología. ¿Sí? Bien, quiero justamente encontrar algún ejercicio que tengamos estos casos, ¿sí? Pero no hace falta, el ejercicio termina aquí, puesto que no hay aquí ningún absurdo, y eso nos confirma, nos garantiza que la hipótesis inicial es consistente. Sí, es lógica, y por lo tanto, si nosotros hiciéramos la tabla de verdad, ¿sí? Entonces esa tabla vertical contendría una línea que sería la que está acá. Y precisamente lo que nos permite este método abreviado es examinar esa posibilidad de que si hiciéramos la tabla vertical, hay o no una línea, una fila que tenga un F o una F bajo el funtor principal. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces vamos al número 8, perdón, el número 7. Copien, por favor. A ver, si P entraña Q, entonces, perdón, el que sea totalmente falso que Q y R entraña que sea totalmente falso que R y P. Bien, otra vez reviso. Si P entraña Q, entonces el que sea totalmente falso que Q, que es verdad que, a ver, el que sea totalmente falso, sí. Entonces, a ver, si P entraña Q, entonces el que sea totalmente falso que Q y R entraña que sea totalmente falso que R y P. ¿Ya? Parece ser tautología, pero eso es una mera corazonada y puede ser ilógica esa corazonada. Bueno, vamos entonces a aplicar el método de reducción al absurdo. Voy a, como primer paso, a poner una F bajo el funtor principal. Recordemos, tengo funtor principal, el segundo condicional. A mano izquierda tengo otro condicional y como consecuente del funtor principal, la fórmula encerrada entre corchetes, dentro de los cuales tengo un condicional y tengo miembro izquierdo y miembro derecho, antecedente y consecuente, negaciones totales. De, en ambos casos, una conjunción. Fíjense que aquí tengo conjunción, negación total de
el miembro derecho en conjunción con una tercera oración. Y si es que esta negación total es verdadera, entonces tengo la negación total del antecedente en conjunción con esa tercera oración. Entonces, si es que no tuviera yo aquí esta R, lo que tengo es transposición. Si un condicional es verdadero, entonces la negación total del consecuente entraña la negación total del antecedente. Esa es mi razón para creer que la oración 7 es tautológica, pero no puedo estar seguro, ¿sí? Es simplemente una conjetura de mi parte. Entonces, vamos a ver, por favor, ¿alguien está con el micrófono prendido? Le ruego, por favor, apague. Creo que es Alejandra. Ya, gracias. A ver. Bien, entonces, hipótesis inicial, supongamos que, a ver, perdón, aquí es F. Ya. Ahora, condicional falso, totalmente falso. A ver, Cristina. ¿Verdadero o falso? Ya, correcto, gracias. Verdadero, falso. Bien. Y, a ver, Carla. Carla. Mande, profe. Por favor, analicemos, aprovechemos. No voy a trabajar con el miembro izquierdo porque aquí hay 3 casos de condicional verdadero, pero en cambio el condicional es falso en un solo caso. ¿Cuánto es miembro derecho e izquierdo? ¿Verdadero o falso? Ya, gracias. Entonces, verdadero o falso. Muy bien, avancemos. Ahora, conozco cuánto es la negación. Veamos cuánto es la conjunción. Edison. Edison. Profe, estaba analizando, falso. A ver. Ya. A ver, Pazmiño, Edison. Ya. A ver. Correcto, conjunción falsa. Y ahora, gracias. A ver, Nadia. Nadia. Sí, A ver, pero conteste rápido. Si la negación es falsa, ¿cuánto es la conjunción? verdadera. Ya, gracias. Bien, ahora Lilibeth. Sí, Lice. A partir de conjunción verdadera, ¿cuánto es R y P? Conexión. Sería verdadero, verdadero. Correcto. Gracias. Pero no se demore. Bien. En este rato ya sé cuánto es R y P. Traslado valores. La R es B. Le pongo acá. La P es verdadera. Le pongo acá. Y tratemos de encontrar cuánto es la Q. Puedo independientemente a partir de estos dos valores ver si es que puedo encontrar Q y aparte a partir de estos dos valores ver si es que puedo encontrar y luego comparo. Y eso es una manera. La otra podría ser a partir de aquí, si es que puedo, determino cuánto es Q, luego traslado valor y reviso si es que esto es consistente o no. O al revés, encuentro cuánto es Q aquí, si es que hay cómo, y luego trasladar y ver si es que aquí hay un absurdo o no. Entonces hay 3 maneras de terminar el ejercicio. Veamos la primera opción que yo les di. Independientemente, por separado, veamos si es que es posible encontrar cuánto vale Q a partir de estos dos valores. Si tenemos condicional verdadero, pero antecedente verdadero, ¿cuánto tiene que ser Q? A ver, Evelyn.
Verdadero. Correcto, gracias. Bien, entonces, ahora veamos acá. A ver, conjunción falsa con miembro derecho verdadero. ¿Cuánto tiene que ser Q? Melanie. ¿Cuánto es Q? Verdadero. No. Ah. Verá que la conjunción es falsa. Ah, sí, debería ser falsa, profesor. ¿Ya? Entonces, no se apure. Y ahora revisamos si es que hay un absurdo o no. Por una parte, Q es verdadero o verdadera y por otra parte, Q es falsa. Entonces, esto es imposible. Subrayo ambos valores, lo cual quiere decir que la hipótesis que condujo a este absurdo, puesto que una misma oración, bueno, en este caso es una letra esquemática, es verdadera y falsa, eso en lógica clásica es absurdo. Y entonces tengo que negar la hipótesis inicial. Esto es imposible. ¿Sí? La fórmula no puede ser falsa y por lo tanto la respuesta es, a ver, Liliana. Tautológica. Ya, correcto. La respuesta es tautología. ¿Sí? Ya. Y esa es la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, pasemos a la página. A ver, un ratito. Déjenme ver si es que nos pide la página 48 o no. A ver, no. Entonces, con esto acabamos. ¿Sí? Ahí pasemos al ejercicio 9. A ver, supongamos que si P entraña Q, entonces Q. ¿Ya? Supuesto eso, entonces Q. Bien. Si el que P entraña Q, entonces Q. Bien. Parece lógico, pero vamos a ver si es que es correcto o no. Bien. Les recuerdo que en el ejercicio anterior yo tenía una conjetura de que el ejercicio 7 iba a ser el tautológico y se confirmó. Bueno, pero no podemos basarnos en esas corazonadas o prejuicios. Tenemos que coger lápiz y calcular. ¿Sí? Bien. Aquí en la lógica no hay nada subjetivo. ¿Sí? Al contrario, nos permite una técnica, un mecanismo para determinar objetivamente cuál es la respuesta de un problema. Bien. Aquí tengo 1, 2, 3 condicionales. El funtor principal es el tercero. Voy a poner un 0, perdón, una F bajo el funtor principal. Y a partir de ese valor saco las consecuencias hasta llegar a determinar los valores de las letras esquemáticas. A ver, Karen. Sí, Karen, dígame, profe. ¿cuánto es miembro izquierdo y derecho?
Verdadero y falso. Ya, gracias. Entonces, miembro izquierdo es lo que está dentro del corchete y es el segundo condicional. Y miembro derecho, falso. Bien, una vez que ya conozco cuánto es Q, traslado a sus otros valores. Y ahora, veamos, tengo el condicional verdadero, pero condicional falso. Perdón, consecuente falso. Eso significa que ya sé cuánto es el miembro izquierdo. A ver, Jesús. Sí, es falso, profe. Gracias. Entonces, si tengo un condicional verdadero, pero el miembro derecho es falso, el antecedente también tiene que ser falso. No puede ser verdadero. ¿Sí? Porque si fuera verdadero, pero consecuente falso, el condicional sería falso y eso no puede ser. Bien, ahora, a partir de FF, veamos si es que puedo determinar cuánto es P. ¿Sí? Gracias, Jesús. Mary, no está aquí. Vanessa. Vanessa Chicaiza. P sería verdadero, profe. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, para que si tengo un condicional falso, ¿sí? Entonces, eso es posible solamente con una asignación al miembro izquierdo. Sabemos que el miembro derecho es falso y para que el condicional sea falso, P tiene que ser verdadero. Y por lo tanto, estamos frente a una asignación que hemos descubierto que convierte a la fórmula total en totalmente falsa. Por lo tanto, la respuesta es, a ver, Kevin. Kevin, ¿está ahí? ¿No contesta? A ver. Se desconectó, profe, ya me está avisando que se queda sin batería, entonces ya mismo se conecta de nuevo. Ya, gracias. Brian. La respuesta sería que no es tautología. Gracias, perfecto. No tautología. Bien. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, hagamos un ejercicio más. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, como ven, no hay dificultades. Bueno, la verdad es que estamos trabajando con oraciones relativamente sencillas y no complicadas. Voy a tomar una foto del pizarrón. A ver, queridos estudiantes, puse en pausa el video y no se grabó la lectura. Estamos en el ejercicio 10. Es semejante, no digo igual, semejante, un poco parecido al ejercicio anterior, al 9. ¿Sí? A ver, si el que P entrañe Q entraña P, entonces P. ¿Sí? De paso, por favor, fíjense cómo leo esta fórmula. Al funtor principal le doy la lectura así entonces, y cómo diferencio ambos condicionales. El primero es secundario, el segundo es principal, dándole al primero el modo subjuntivo y al otro el modo indicativo. Si el que P entrañe Q entraña P, entonces P. ¿Sí? Bien, entonces puedo tener yo de antemano una posible respuesta. Eso no nos sirve de mucho. Es una mera opinión. Tenemos que confirmar.
vamos a lo cierto. Entonces, utilicemos el método de reducción al absurdo. El funtor principal es el tercer condicional. Bajo él escribo una F. ¿Sí? A ver, Lourdes. Sí. ¿Cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho? Si es que el condicional es falso. Verdadero y falso. Ya, gracias. Bien. Ahora, Vanessa Sánchez. Sí. A ver, voy a trasladar valores. Si P es F, entonces pongo bajo sus otras ocurrencias. Y ahora, la pregunta que le hago a usted es, ¿cuánto, si es que es posible, unívocamente, sin analizar varias posibilidades, a partir de que el condicional es verdadero, pero tiene miembro derecho falso, ¿puedo saber cuánto es el primer condicional? Sí, es falso. Ya, gracias. Correcto. Entonces, ¿sí ven todos esto? ¿Ya? Para que el condicional sea verdadero, pero tiene condicional, perdón, consecuente falso, el antecedente tiene que ser falso. La falsedad del miembro izquierdo garantiza la verdad del funtor principal. Bien, ahora veamos cuánto es Q. Tratemos de ver si es que puedo descubrir cuánto es Q a partir del condicional y el miembro izquierdo. A ver, Selena. A ver, Selena, ¿está ahí? ¿Qué pasa? A ver, perdón, Selena. ¿No está? Ah, perdón. Juan Diego. Sí, profe. A ver, por favor, ¿me puede... No hace falta, voy a hacerle otra pregunta. Diga. No hace falta que trate de descubrir cuánto es Q, porque ya llegué a un absurdo. ¿Me puede decir dónde está el absurdo? En que poniendo falso o verdadero en la Q no me va a dar falso. Entonces el absurdo es la Q. A ver, perdón, otra vez, ¿qué dice? Y que poniendo falso o verdadero en Q no me va a dar el condicional falso. Ahí está el absurdo. Ya, a ver, pero... Correcto, ya. O sea, independientemente, con otras palabras, independientemente de que Q sea verdadero o falso, esto, si es que el antecedente es falso, el condicional no puede ser falso. ¿Sí? Gracias, Exacto. Juan Diego. Entonces, estos dos valores son absurdos, subrayo. Si es que el miembro izquierdo es falso, el condicional tiene que ser verdadero. ¿Sí? Simplemente este par de valores está en contra de la tabla. Y por lo tanto, puesto que hemos llegado a un absurdo, entonces ya tenemos la respuesta. Adriana. Es tautología. Correcto. Entonces, no puede, la hipótesis inicial es imposible y por lo tanto la respuesta es que la oración 10 es tautología. Gracias. Bien. A ver, les pido por favor, realicen el resto de ejercicios de esta sección 1, página 47. Y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?